9 de junio de 1913 llega el primer tren a Coronel Bogado. Realmente fue una fiesta total, una fiesta de familia, una fiesta de la comunidad, porque era una novedad ver el tren por primera vez en nuestra ciudad. Hoy queremos hablar con el señor Alberto Prieto, que es prácticamente los pocos ya que están quedando de lo que habían habitado en nuestra estación ferrocarril. Don Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, Portillo. Acá estamos para dialogar. Bueno, ¿en qué año tu familia llegó en la estación para que tu papá sea el jefe de estación? Y la familia completa hemos llegado acá en septiembre de 1945. Yo tenía cuando entonces 40 días. 40 días. Sí. ¿De dónde vinieron? Porque generalmente los funcionarios del ferrocarril se trasladaban de una estación a otra, ¿verdad? Sí, justamente. Mi papá estuvo primero por Zapucay, luego estuvo por Chananá, de cuando entonces, hoy en día que es Eugenio Agaray. Luego pasó a Borja, en donde yo nací, y luego pasamos acá a Coronel Bogado. Sí. Bueno, esa generalmente suele ser la trayectoria de los jefes de estación que siempre se trasladaban de un lugar a otro. Bueno, 1945 y de acá ya no, tu papá no se fue de otro lado. Y estuvimos todos en la estación hasta el 61 casi. Sí. Más de 15 años. Sí. Y él pasó a jubilarse, entonces fue al Luque donde teníamos tiene su casa él, ¿verdad? Donde fue a pasar el resto de su vida. Bueno, ¿cómo era tu infancia viendo un poco llegar el tren, viendo un poco también que los niños jugaban por ahí? ¿Cómo fue tu infancia? Y la infancia de nuestra época, yo creo que hoy en día ya no existe. Sí. Porque en primer lugar, como varón, todo el mundo queríamos jugar pelota. Estaban los espacios del ferrocarril en donde se podía hacer canchitas, jugábamos con los amigos. Y por otro lado, teníamos muchos amigos, compañeros de estudio, demás cosas, que participaban por mi casa porque en esa época los menores estaban prohibidos ir a la estación, especialmente a la noche. La policía le llevaba a quien aparecía por ahí. Entonces iba a casa, digamos, ¿verdad? En la parte de vivienda nuestra, y de ahí compartíamos todo, la llegada del tren, demás cosas. Y aparte de eso, que en esa época había una gran cantidad de personas que se dedicaban a la venta de chipa, de diferentes menús. Sí. Y entonces era el centro de Coronel Bogado, digamos, en esa época, porque no teníamos la ruta todavía cuando entonces. Sí. Entonces la población se volcaba hacia la estación porque con la llegada del tren, esperando parientes y demás cosas. Incluso te puedo comentar de que en esa época, como no había ruta, llegaba acá en Coronel Bogado el famoso La Galera, que venía de General Delgado. Sí. Y ese era un medio de locomoción, digamos, para General Delgado y ciertos lugares ahí de Misiones. Tirado a caballo, por supuesto, ¿verdad? Así mismo. Un sulky, podemos llamarlo así, un poquito más diferente. Y algo similar a esas carrozas que se ven en las películas del oeste americano. Sí. Este señor Cetrini de General Delgado era el propietario. Y tenía su lugar de descanso de sus caballos, demás cosas. La propiedad donde está frente a
facultad hoy en día. Sí. Esa era la propiedad de las familias de Trini. Ah, sí. Sí. Y ahí entonces descansaban sus caballos y seguramente que al partir el tren, si era de noche, ya se quedaba ahí. Y sí, se quedaban, no hay otra alternativa. Y viajaban después. De madrugada salían las galeras que decimos, ¿verdad? Para rumbo hacia... Anteriormente se decía San Luis Misiones. San Luis Misiones. ¿Verdad? Sí. Ese era no sé, por desconocimiento seguramente, o no había todavía la desmembración de los departamentos, ¿verdad? Y probablemente. Sí. Así es. Bueno, para graficar un poco el frente mismo a la estación, ahora donde están unos vagones ahí con una madera inclusive, y pasando un poquitito eso, había un tinglado bastante grande. ¿Qué se tenía en ese tinglado? Y ese era un depósito, porque anteriormente venían las encomiendas, cargas y demás cosas. Entonces ese era un depósito hecho de zinc. De zinc, totalmente de zinc. Totalmente de zinc. Pero eso zinc grueso. Y lógico, esa calidad de materiales hoy en día no existe. No, ya no existe, sí. Y entonces se depositaba ahí para luego ser retirado por los propietarios de las encomiendas. Existían dos tipos de trenes, tren pasajero y tren de carga. Así mismo. El tren de carga es lo que traían. Y el tren de carga es un tren que se dedicaba exclusivamente a, así como dice, llevar carga, ¿verdad? Ya sea algodón, tabaco, de todo madera. Se cargaba, inclusive había vagones que se cargaba. En esa época se cargaba mucho el arroz, producto de don Pedro Coda. Lo que yo recuerdo muy bien es que don Pedro Coda siempre había cargado acá vagones para envío hacia Asunción de su producto. Su producción. Así es. Sí. Y había también, bueno, esta estación de Coronel Bogado era un punto estratégico del ferrocarril. Sí. Porque acá se tenía la triángula que se decía. La vía que iba allá al costado del Juventud, donde estaba un corral para animales, para alzar ahora animales. está el cuerpo bombero ahí. Sí. Y luego salía allá hacia la avenida donde está el colegio. Sí. Entonces una máquina que viene de Encarnación, digamos, y tiene que volver, hacía esa maniobra y se iba de frente otra vez. O de lo contrario tenía que ir en marcha atrás. Marcha atrás, ¿verdad? Sí. Y era una de las pocas estaciones que tenía ese privilegio de tener la triángula, como se dice. Ellos decían así, ¿verdad? Claro, Y, claro. Otra cosa de que era Coronel Bogado era un centro de apoyo muy fuerte del ferrocarril, porque acá se acopiaba 15, 20 mil metros de leña, que era la materia prima de las máquinas. Claro, ¿verdad? claro. Y para los durmientes. Sí. Para un poco también hacerle notar a la gente, ahí donde está ahora la cancha de los amigos de Barrio Santa Rosa, más un poquito hacia la escuela normal, eso todito eran almacenes de leña. Así mismo. Por eso te digo, había 15, 20 mil metros de leña. Sí. Y se formaba un pequeño callejón entre las leñas. Así mismo. Y eso servía también para que los muchachos cuatreros, ya jugaban cuatreros, dicen. No, de todo. Tiene mucha historia esos lugares. Sí, tiene muchísima historia, sí. Y bueno, había pero un montón de leña, porque acá también los trenes tenían que surtirse de la leña. Incluso pasando la avenida, donde hay una casilla, hasta hoy en día queda una casillita ahí cerca del colegio. Sí, es del ferrocarril. Hay una casa, sí. Y pasando la avenida había un pozo especial que era del ferrocarril, con el cual abastecía a las máquinas que venían de agua. Ya. Por eso te estaba diciendo que Coronel Bogado era un lugar estratégico del ferrocarril en ese sentido. Sí. Sí, le proveía la gran parte de la materia prima que necesitaban, porque de acá
la máquina que va para hacia Asunción, hasta Borja no tiene dónde proveerse otra vez por si falta. Ya. Recién en Borja hay la misma, el mismo movimiento que tiene Coronel Bogado tenía Borja. Sí. Y inclusive se hacía los cambios de personal, de máquina, de todo ahí en Borja para seguir a Asunción. Ese era el sistema de trabajo del ferrocarril. Y el ferrocarril tenía una cuadrilla que se manejaban en zorra, como Así. se suele decir vulgarmente, ¿verdad? Sí. Ahí se sentaban unos cuantos y otros cuantos empujaban y viceversa. En cada estación se tenía una cuadrilla. Una cuadrilla. Sí. Por si el ¿Por tren qué? tenga Porque- problemas, ¿verdad? No, primero el mantenimiento de Las vías. la vía, por el tema de los durmientes, que hay que cambiarlo, hay que sacarlo, hay que poner otro, demás cosas. Y después había una organización, estos ingleses eran gente muy profesional en el ramo, porque un domingo un personal de la cuadrilla se iba caminando hasta cierto lugar, ponerle hasta Ubita. Ujú. De Isla Alta venía otro funcionario, otro personal de cuadrilla, ¿verdad?, a encontrarse ahí. Ah, mira. Y ellos tenían una agendita en el cual tomaban notas si había, en qué lugar había que cambiar, tenía que corregir. Y después, el mantenimiento, la limpieza de la vía, ese era exclusivamente de los cuadrilleros. Sí. Acá había muchos cuadrilleros. Había, sí, yo recuerdo Así que es. había muchos cuadrilleros acá. La forma de comunicación que tenían las estaciones era sistema Morse. Hay Así, que... el telégrafo, Sí. y tenían también teléfono. Ah, teléfono tenían. Tenían un teléfono que se lo cargaba, yo no sé si es agua destilada o algo así, ¿En serio? con la cuestión de manija que Con se la le daba. manija, sí. Pero ese se comunicaba, digamos, de acá a Encarnación, de acá hasta Artigas, y cualquier cosa que ellos tenían que hacer llegar a Asunción pasaba de posta sí. en posta. Ah, de posta a posta Así se es. iba. Sí, ese era el sistema, por eso que se tenía siempre los cables del ferrocarril. Sí. ¿Se acuerda? Sí, sí. Pero muchos hilos había, hilos... Porque había la parte de teléfono y había la parte de telégrafo. telégrafo. Sí. Sí, sí. Y era bastante complicado manejar el sistema Morse, porque por cada golpe que tenía una letra, no sé, bastante difícil era. Yo siempre dije y sigo diciendo de que la persona que aprendió el alfabeto Morse es una persona muy preparada. Mi papá, según ellos dicen, fue de segundo grado de aquella época, ¿verdad? Y él, como cabeza de la estación acá, era el contador también, porque había mucho movimiento. Sí. Sí. Y entonces, manejar, la parte del telégrafo, todo funcionario ahí que está en la estación debían Tiene que manejar. ser especializados en eso. Sí, Pero es una cosa difícil. El montón del 1 al 10, de A a Z, estar sabiendo todo, raya, punto, no, hay que aprender primero, Sí. para la letra y para los números. Después se practica para transmitir el aparatito. Sí, sí, sí. Después hay que comenzar a escuchar lo que le transmite del otro lado. También. Imagínense. Y no es nada fácil. No, para mí es muy Sí. difícil. Por eso yo digo, la persona que trabajó en el ferrocarril y que conoce el telégrafo, es una persona, para mí es así. Sí. ¿Y había una persona especial encargada de vender las boletas? Boletas para los, Sí. boletas para los Sí, pasajes. Coronel Bogado era una estación, en las categorías que ellos tenían era de primera. Sí. ¿Por qué? Porque tenía mucho movimiento de carga, tenía mucho movimiento de pasajeros. Había
Estaba constituido, estaba el jefe, estaba el telegrafista, estaba el funcionario de la parte de venta de pasajes y despacho de encomienda. Sí. También había encomienda que se despachaba, se enviaba, ¿verdad? Claro que sí. Sí. Claro que sí. Y las boletas para mí que tenían de distintos colores, de acuerdo a la distancia, ¿era eso? Sí. Yo te voy a mostrar uno. Ajá. ¿Qué dispongo? ¿Puedo? Ahí está, por ejemplo, distintos colores para la distancia, los precios. Y era de cartón, ¿eh? Ahí está. Puede Perdón. mostrarlo ahí. Ya vamos a estar viendo, gente. Una de las boletas que se utilizaba antes. Ahí está, ¿eh? Vamos a agrandar un poquitito para que se vea mejor también. Y eso era para dónde más o menos Para era los eso? pasajeros. Sí. Y te digo, este decía Coronel Bogado San Pedro. San Pedro del Paraná. Sí, por eso decía que cada uno tenía un color, Sí. ¿verdad? Hay de diferentes colores las boletas. Ahí está, ¿eh? Sí. Muy bien. ¿Y esto? Este es otro. Sí, sí, ahí está, un poquitito. Sí. Y, Dice Iturbe, pero era Maciel dice arriba y Maciel. abajo Iturbe. Ah, ya. O sea, compraba de Maciel para Iturbe. Sí, el pasajero que se iba y de Maciel se iba a Iturbe. Ya. Y Y había un señor con un tipo sacabocado no, ahí. en Boletas los sin trenes de marca. pasajeros había varios funcionarios que controlaban boleta. los pasajes. Sí. Porque el tren estaba formado por varios coches de segunda. Sí. Segunda le decían porque tenían un asiento de madera, tipo madera. Sí, sí. Y el de primera estaba acolchonadito con... Y tenía comedor también el tren. Había comedor y para aquel que podía más, un camarote. Ah, qué Había un bueno. coche con camarote. Y no, Tipo, no, yo nunca viajé, pero dicen que en el barco vos tienen cada uno su camarote, ¿verdad? Sí, y sí, así sí. el ferrocarril tenía. Los ingleses eran muy inteligentes, también venían a aplicar acá lo que sabían. Y bueno, don Alberto Prieto explicándonos un poco lo que era cómo funcionaba la estación del ferrocarril en nuestra ciudad. Y los pormenores de lo que ahí se desarrollaba también. Don Alberto, agradecemos este tiempo y en nuestra oportunidad vamos a mostrar otras cosas. Creo que está en el kilómetro 323 de Asunción, está Coronel Bogado por ferrocarril. Tengo la constancia. Sí. Ahora te voy a mostrar allá. Sí. Bueno, Y muchas gracias, don Alberto. Me queda, Sí, como recuerdo de acá de Coronel Bogado, tengo el farol. el farol, El farol del ferrocarril, que cambiaba de luces. que viene a ser el semáforo Sí. del tren. Si marcaba rojo, ni que decir la Sí, pues, maquinita. y cuando lo marcaba verde, bueno, No, váyase. ya sonaba el silbato, digamos, del tren. Así ya mismo, joven. Sí. sí. Campana. Campana también, Campana, semáforo verde y Ya Ya, tomar rumbo adelante. para donde. Así mismo. bueno, muchas gracias, don Alberto. No, por favor, gracias a vos por venir acá por mi casa.